Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, qué alegría me da que venga gente que está muy informada, muy formada, que habla mucho sobre la cultura, sobre las cosas nuestras. Y aparte, que fuese, cuando yo era niño, estoy hablando tendría 3 o 4 años, aprendí a nadar. Y el hombre que me enseñó a nadar es este señor que está aquí, que es Álvaro Fajardo. Álvaro. Hola, buenos días. Me enseñaste a nadar allí. En aquellos tiempos no existía la isla del lago, existía el Lido de San Telmo, que era unas piscinas. Sí, la piscina, pero en medio había una islita de Tenerife que todavía existe. Sí, todavía existe. Entonces la condición era que tú tenías que llegar hasta la isla. Sí, y la manera de enseñar a nadar de Álvaro Fajardo era, te cogía y te tiraba al agua y para el carajo. Y había dos opciones, o nadabas o te ahogabas. Hombre, es un método... era un método bueno, ¿eh? Buenísimo. Por eso amas tanto la isla de Tenerife ahora. Porque tú tenías que llegar sí o sí a la isla. A la isla, y si no te ahogabas. Y además hacía un frío del carajo. Muy bueno. Sí, en el puerto de la Cruz. Y en pleno verano, ¿eh? Hacía frío de nariz. El agua siempre estaba fría. El agua curioso. fría, porque Cierto. además las clases eran tarde-noche. Sí, curioso, sí. Se hacían por la tarde, cursillos que organizaba el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En colaboración con David Hill. Estuviste muchos años, ¿no? Sí, pero previamente había dado muchos cursos en La Palma, pero en el puerto de un par de ellos, justamente, y reconozco que la labor que hizo David Hilbert por el Puerto de la Cruz, que no está reconocida esa labor, ojo. Ya. De la piscina del Luego San Telmo fue el inicio del turismo en el puerto. Estamos hablando del Lido de San Telmo, que no era el lago, no existía el lago. No, el lago es posterior, muchos años después. Bastante posterior. Y eran unas piscinas que era el Lido de San Telmo. Había una piscina, era de 25 metros, ¿no? No, era irregular. Yo digo, después había una más. Sí, después se hizo una en la que se hacían algunas competiciones. Sí, de 25 Pero metros. date cuenta que eso surgió al lado de un charco natural que creo que se llamaba el charco de la hormiga, algo así. Sí. Y David Hilbert en su día vio la posibilidad de convertirlo aquello en piscina, porque no había forma de bañarse en el puerto. Bueno, pues aquí tengo al señor que me enseñó a nadar y a guardar la ropa. Que eso es lo mejor de todo, guardar la ropa para que no te la roben, porque si no te roban la ropa. Correcto. Bueno, Álvaro, tú eres activista cultural. Bueno, yo fui profesor, curiosamente relacionado con el puerto, el director del Colegio Británico Yowar, luego la Casa Azul, primer director fundador de la cooperativa y después docente. Sí. Pero ahora ya me dedico pues a hacer actividades de otro tipo, de tipo cultural. Y eres el máximo defensor de uno de los árboles más mágicos que hay en el mundo. De hecho, tengo uno en mi casa, planté uno en el jardín. Correcto. Y disfruto, hijo del Dico. Y disfruto muchísimo en ver cómo crece. Debe tener ya 2 metros de altura. ¿Lo tienes en maceta o en No, lo tengo en tierra, o sea, en el jardín. ¿Tiene espacio suficiente para desarrollarse? Bueno, tiene o sea, espacio. que el gran problema del drago es el césped que se pone alrededor. No tiene césped. Perfecto. Tiene picón, no hay bicésped. Perfecto, correcto. Tuve césped. Y el césped es lo peor que se puede plantar, porque el gasto de agua es impresionante. No, y es la muerte del drago. Sí, y es la muerte del drago. Sí, claro. Muchos dragos han desaparecido precisamente por eso. Después, ¿Por si el quieres césped? Lo comentar. Sí, muchos. Ahora, concretamente, en Cádiz se han perdido varios dragos interesantes y en la laguna también. Pues tengo un drago que disfruto mucho de él. Además, ¿Ya ramificó? No, sigue siendo, va solamente en un tronco. Le voy quitando la... Sí, eso sí es conveniente. Se llaman hojas. Sí, las hojas, sí. Se llaman hojas. Las hojas las vas quitando. Sí. Y además, al quitarlas, luego el tronco que queda muy, muy bonito. Sí. Y curiosamente nunca se te ocurre hacer lo que hace mucha gente, que es decapitarlo para que ramifique. No. Eso es muy traumático para el drago. Se hacía en La Palma y se sigue haciendo, porque el drago en su día era una forrajera en La Palma. Se utilizaba, y hay que dejar que crezca hasta que él diga. A su voluntad, y cuando él quiera ramifica. Después comentamos un criterio que algunos científicos, entre ellos un miembro del comité, basa la edad del drago en el número de ramificaciones, lo cual no es rigurosamente científico, puesto que hay dragos que han ramificado
a los 70, 80 años. Entonces, algunos dicen que entre 15 y 20 tiene que ramificar. Pues no, hay algunos dragos que 60, 70 años aún no han ramificado, lo cual no se podemos tenerlo como base científica. Hay otros criterios que luego comentamos. Bueno, tú eres el máximo defensor del drago. Bueno, uno de ellos. Del dragódico de los vinos. Y no, del drago en general. Del drago en general. Del drago en general, porque el drago tiene un espectro mundial. Sí. O sea, el drago piensa que hay... ¿De dónde vienen los dragos? Bueno, quien más sabe de esa historia es Arnoldo Santos Guerra, que forma parte del comité. Y curiosamente tiene un espectro muy amplio, pero casi siempre lo ubican en la zona de Yemen, esa zona próxima al oriente. ¿Vienen de allá de oriente? No, tiene un espectro en general, incluso lo hubo en Europa. Lo que pasa ¿Cómo llegaron los dragos a Canarias? Bueno, los dragos a Canarias llegan como llegan todas las especies, o transmitiéndose por aves, en fin, es una forma de expandírsela. Pero piensa que hay 60 especies de drago. El nuestro es una de las especies, una que sería Dracaena draco. Y después hay otras especies. En Marruecos tenemos una especie diferente y curiosamente ahora se ha detectado una nueva especie o un subespecie en Las Palmas. Es un árbol mágico, ¿eh? Curiosamente, sí. Yo siempre digo que es un árbol antediluviano, que tuvo... Hay una discusión tremenda en que si es planta, que si es árbol. Y Arnoldo y los científicos que forman parte del comité lo tienen claro, es un árbol. Es un árbol. Tiene porte de arbóreo, en fin. Lo que ocurre es que, en mi opinión, es un árbol antediluviano que no tiene tronco leñoso. Uh-huh. De hecho, la dificultad que tiene el no ser leñoso es que no se le puede hacer la dendrocronología, que es una forma científica y seria y eficaz para saber la edad. Al no tener anillos, pues no se puede saber. Hay otros métodos para averiguarlo, que es lo que estamos trabajando últimamente. ¿Y la savia, cuéntame? La savia es espectacular. La savia es, una vez que se extrae, se solidifica. Se puede extraer la savia, ¿no? Sí, de hecho, la extracción de la savia en la época de la conquista posiblemente hizo perder a dragos incluso más viejos que el nuestro, incluso más viejos que el de Drago de Franchi, que era el más antiguo hasta la fecha. Se hace un corte, exuda savia, que es de color ámbar, luego en contacto con el aire se solidifica y se crea de color, esto concretamente que está aquí, es savia lignificada. Uh-huh. Y se utilizaba con muchos, de hecho, concretamente, tengo aquí un estudio, que lo podrás ver, puedes verlo tú si quieres. Sí. Médicos que usaron la sangre del drago en sus fórmulas magistrales. Bueno, pues aquí hay un montón de médicos que la han usado. Utilizaron. ¿Y para qué se ha utilizado? Como cicatrizante, para blanquear la dentadura, tiene muchas aplicaciones. Pero la aplicación más importante y la que tiene más visos de ser histórica es la que utilizaba el médico de Felipe II, Daza Chacón, que la utilizaba como cicatrizante para en la batalla de Lepanto para cicatrizar las heridas producidas por las balas. La única, en la fórmula magistral habla de la cantidad en onzas que se pondría de sangre de drago y la única sangre de drago de Canarias. La única mentira piadosa que me he permitido es decir que esa savia procedía del dragódico. Y no, que procede de cualquier drago. De cualquier drago. De hecho cuando tú le haces un corte sale rápido. Sí. Tú lo llamas sangre, ¿no? Sí, exuda, es savia. Sí, sangre es savia. Bien. Tristemente, eso lo saben algunos, desgraciadamente hay en la laguna un guía turístico, curiosamente en el drago de la Junta Suprema, del que hablaremos, le hace un corte para que los turistas vean el exude de savia. Cada vez que le hace un corte... No, hombre, pero ya lo han fotografiado, ya lo han denunciado, porque no se puede hacer. No, hombre, ¿cómo va a ser un corte a un drago, un guía turístico en la laguna? No, pues lo hizo. Ahora de momento creo que no lo sigue haciendo. Curiosamente hubo una prohibición por parte del Cabildo para la extracción de savia. Sí. Y es probable que algunos dragos de porte posiblemente de no haberse sacrificado por el exudado de savia, hubiesen tenido un porte mayor que el nuestro o que el de la Orotava. Piensa que se comercializaba la savia y se intercambiaba por o sea, que la savia era un artículo de lujo. No, y sigue siéndolo, por ejemplo, en el Yemen. En el Yemen. En Socotora se sigue extrayendo la savia y se está exportando para...
Se piensa que también se utilizó como colorante. Ajá. Y después, también falsamente, se utiliza el murex de Lanzarote o de Fuerteventura como savia de drago, que no es realmente, es otro tinte diferente, que sale de un crustáceo que se llama murex. Pero sí, la savia era muy apreciada. ¿Licores nos han hecho, sí? Ahora están haciendo, pero no pienso que sea. Lo que sí era interesante, que también está en este trabajo, es la utilización del drago. Lo puedes leer, es otro trabajo mío. Esto es otro trabajo. Sí. Estos son todos cronología del drago en la pintura, el grabado y la escultura. Sí, sí. Como pigmento se utilizó muchísimo. Sí, o sea, sí, aquí lo tienes. Desde 1332 ya se está utilizando, desde 1437, en fin, tienes aquí Durero. O sea que se usó la sangre del drago para pintar. Como pigmento. Para las obras maestras. De hecho, ya en el arte aparece, ese sí es muy conocido, en 1507, representación iconográfica de un drago en el cuadro de Jerónimo Bosch, que está en el Museo del Prado. Ya. En el panel de la izquierda se ve un drago. Y curiosamente, Arnoldo y otros científicos han descubierto también una palmera canaria. Ah, qué curioso. Entonces, lo que no sabemos. Mira, ¿por qué siempre había un drago y al lado una palmera? No, eso es... ¿O casualidad? No. Sí, acabas de decir una cosa interesante, porque en el drago de Franchi también estaba la palmera de la Conquista, que han desaparecido ambas, ¿no? Sí, qué curioso, ¿no? Sí, palmera y drago, ¿no? Bueno, es una simbiosis perfecta. ¿Sí? Sí, yo pienso que es mágica. Sí, es mágica. Tú lo has dicho. No. ¿Qué magia tiene el drago? ¿Qué magias tienen? ¿Qué magia? Sí. Es tocarlo. Tocarlo, ¿no? Lo que pasa es que... Tú eres un amante, ¿no? Para ti el drago, y para mí también, Para mí el drago es quizá el árbol más mágico, ¿no? Y además se te notó. Tengo mi drago. Y además que se te notó el otro día en la presentación, cuando hiciste la presentación de Morera. Sí, de Luis Morera. Tenías el drago detrás y estabas emocionado, ¿eh? Sí. Bueno, los pelos de la cabeza no se salieron con Carpia, no. Hay que decir que hace unos días hicimos una presentación de Luis Morera. Estaba yo presente. Estabas tú debajo del drago, ahí por la noche. Sí. Y aquello es único, ¿eh? Lo que sí es interesante, y eso hay que recalcarlo para que la gente lo sepa, porque hay muchos vecinos de ICO que piden iluminarlo permanentemente. El drago no puede iluminarse permanentemente. Puntualmente, como ese día, es conveniente. Pero de una forma definitiva, no. ¿Le molesta la luz? Por supuesto, como a todo ser vivo. Ya. O sea, los ciclos circadianos, que son los que tenemos todos los seres vivos, necesitan la oscuridad. Claro. O sea, y el drago, tú le creas un estrés vegetal al drago. ¿Cómo está el drago de ICO? A ver. Muy bien, ahora te cuento porque el drago tiene etapas, o sea, es un señor mayor, o sea, tiene más de 1000 años. Entonces, como señor mayor que es, hay que atenderlo y cuidarlo y mimarlo. O sea, pero está bien, para su edad está perfecto. O sea, tiene sus achaques como cualquier persona, como cualquier adulto, pero sí, puntualmente se le vigila. Sí. Concretamente, tú sabes que hay un comité técnico científico que lo cuida. Yo pertenezco porque lo pidió el alcalde en su día y me han aceptado, pero un poco más como revulsivo, porque los científicos son los que lo cuidan. Arnoldo, Lázaro, bueno, yo te mandé el comité. Y curiosamente, en el último comité, que hace muy poco, se vio la necesidad de renovarlo. Ya somos personas, bueno, yo tengo 78, 79, algunos tienen... Renovar el comité. Los 80, y yo hice una propuesta muy, muy interesante, que la traigo precisamente, la presenté, porque hay un científico icodense que es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Sevilla, que se llama lo tengo aquí, bueno, está también Rafa Zárate, José Antonio González Pérez, es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Sevilla y además es de agrobiología. Y curiosamente, todos sus estudios hizo la carrera en la Universidad de La Laguna y después en la Universidad de Lourdes. O sea, lo has propuesto para estar en el comité científico. Lo he propuesto y porque además es una persona, esto que está aquí lo diseñó él en Sevilla para un congreso que hizo en el sur y luego a todos los científicos al drago. O sea, que la salud del drago de ICO es buena. Y además, está muy bien vigilada, ¿eh? Sí. O sea, yo siempre digo, bueno, no lo digo yo solo, lo dicen muchas personas, que es el árbol más cuidado, o sea, y muy bien vigilado. Mira, ¿y cuánto puede pesar ese árbol?
Está hecho el cálculo. Berto Luengo lo hizo para un trabajo que hizo y creo que eran no sé cuántas toneladas. ¿Y aguanta ese tronco? Es curioso, sí. Mira, esta fotografía que vemos aquí... Que tú sí, trae aquí una fotografía. Sí, que es la parte... Tú sabes que el drago interior es hueco. Sí. Los árboles, cuando tienen una cierta edad, se van ahuecando. Los olivos, aún siendo leñosos, pierden masa y la parte interior del drago es, como ves aquí, es hueca. Sí. Hay una estación meteorológica y puntualmente entramos, vigilamos y curiosamente... O sea, ¿se puede entrar dentro del drago? Sí, entra el comité técnico, o sea, sí. Y bueno, a lo mejor algunas personas han entrado, pero con permiso, por supuesto. Y se extrae algunas muestras y lo que sí vimos en el último comité, que fue reciente, que las raíces que están interiores están brotando. Y en el exterior, estas raíces que tú ves aquí, ¿lo ves? Se van conduciendo con una especie de tubo para que lleguen al suelo y enraicen. Tiene vitalidad, evidentemente. Lo cierto es que tiene más de 1000 años. Más de 1000 años. Para mí sí, o sea, vamos, eso lo tengo yo más que asumido. Algunos autores incluso le rebajan la edad. O sea, Wilpré en su día dijo que tenía 900, después bajó a 700, después a 500. O sea, no, para mí es un árbol milenario y punto. O sea, de hecho es irrelevante, el concepto de edad es irrelevante. Lo que sí tiene nuestro drago es que es un árbol accesible porque es urbano. Sí. Yosemite tiene secuoyas enormes, no más viejas, pero sí más altas, a lo mejor miden 100 metros, pero no se puede acceder a ellas porque tienes que hacer una excursión, pedir. Nuestro drago lo tenemos a pie de calle. Sí. Y la gente, por eso siempre digo que posiblemente sea el árbol más fotografiado del mundo. Sí. Porque todo el mundo llega, lo fotografía, eso. Y ahora concreta creo que se está rodando una película en torno del drago, porque vi una especie de coches allí. ¿Y la zona alrededor del drago? Muy interesante. Bueno, en el año... Yo te cuento otra anécdota. Cuando yo era pequeño, y sabes que yo soy del Puerto de la Cruz, correcto, y la única playa que había en todo el norte, la única playa, qué curioso, playa de arena, era la playa de San Marcos. La playa de San Marcos. O sea, de arena negra, pues, bien, de arena negra, no había más. Era pequeñita, pero era la única playa. Entonces los domingos mis padres cogían a mi hermano y a mí coche y era una excursión. Sí, coche y manta y para la playa. Pero siempre se paraba en el drago porque la carretera pasaba por el drago. Justo. Yo fui uno de los que propuse la retirada. Yo no solo, varios icodenses proponíamos que se retirara y conseguimos que se retirara. Sí. Que se retirara porque era lógico. Era lógico. O sea, quitar la carretera de... Pasaba por el drago, Justo. No está pegada a la palmera. Sí. Y curiosamente hay cuando Juan Alberto, uno de los miembros del comité técnico, estando en Madrid en un congreso, se encontró con un americano, un arborista, Ken, y le dijo que viniera para hacer un estudio del drago. Lo primero, yo estaba presente. Estaba el alcalde, me invitó, Méndez, y me dijo: Álvaro, tú quieres, Álvaro, a todo el mundo, ustedes quieren tener árbol, quiten los jardines. Sí. Había que quitarlos. Tú sabes que tenía unos jardines tipo francés, muy bonito, con un encallabuzado muy bonito, pero eso es lo que estaba enfermando al drago. Se sacaron más de 2 camiones de escombros dentro se limpió, se le hizo un aseo interno a lo que es la cavidad del drago y se podaron 2 ramas que daban a la parte de la y la carretera fuera. De la carretera, y la carretera fuera, evidentemente. Sí. Me dice, estamos hablando de todo el parque, porque al final es un parque. Exacto, se diseña el Parque del Drago en el año, yo lo tengo por aquí. No te preocupes por el drago. El año, se proyecta y afortunadamente se eliminaron los jardines, se eliminó la carretera y se hizo una plantación de plantas de la zona. Muy bien. Pero curiosamente me preocupa, porque lo he manifestado a los miembros, que el último día que fuimos a visitarlo con el director el director y editor de la revista Rincones del Atlántico, para hacer una comparativa, llevábamos fotos antiguas del drago, antiguas de 1700 y algo. Y desde el punto donde estábamos, nos trasladamos justo al mismo sitio, pero ya no veíamos el drago. Lo que lo estaba ocultando era un árbol de gran porte. Entonces yo tuve una pesadilla esa noche, curiosamente. Sí. Y digo, pero fíjate que llamé a Arnoldo Santos a las 2 de la mañana, preocupado, no me lo cogió el teléfono, por supuesto, haciéndole la siguiente pregunta:
Arnoldo, él es el científico, botánico, y a Lázaro. ¿Hay competencia en las raíces de los árboles que están próximos al drago? Claro que compiten. O sea, evidentemente compiten en todas las raíces de los árboles. Entonces, es la propuesta que voy a llevar el próximo día, que ahora creo que es en febrero, a finales de febrero o marzo, tenemos otra vez del comité, voy a plantearle la misma cuestión. Si ese árbol está perjudicando, porque ha crecido demasiado. Es un árbol que no sé la especie, Arnoldo me la dijo, pero a lo mejor es conveniente quitarlo porque hace competencia con la raíz. Claro. Está muy próximo, está como a 9-10 metros. Mira, Álvaro, la finca de Boquín. Cuéntame esa finca que no sale para adelante. No, hay un proyecto magnífico que es la ampliación del parque del Drago, hacer un parque temático uniendo Boquín, los espacios emblemáticos en torno al Drago, dígase Las Angustias, dígase la calle de San Antonio, díganse varias capillas en torno al Drago, la Plaza de la Pila. Eso es un proyecto que justamente está elaborado, está hecho. La ampliación se hace en base a unos 10.000 metros que una de las familias de ICO, familias de propietarios de los terrenos, ceden 10.000 metros para el ayuntamiento, y ese Drago está hecho. ¿Qué se hace? Se une con Boquín. Y la finca de Boquín, que es del Cabildo, prácticamente hemos tenido una reunión recientemente con varios elementos de ICO para ver cuál puede ser el futuro de la finca de Boquín. La propuesta mía, que ha sido desde hace 20 años, es que se cree en Boquín lo que llamo CIEN, que es el Centro Internacional de Estudios Malinowski. ¿Por qué? Cuéntame quién era este señor, porque se habla de él, pero la gente no lo conoce. Exacto, correcto. Y de hecho, incluso en el puerto de Santa Cruz verás, de esos hombres célebres que han estado en la isla, verás una cartela de él con lo que ella. Malinowski era un antropólogo polaco, perteneciente al Imperio Austrohúngaro en esa época, físico y matemático, que emigra a Inglaterra, a Londres, hace los estudios en Londres, y uno de sus profesores lo envía becado a las Islas Trovián para que haga estudios de campo. Él, curiosamente, hace su estudio y de regreso, ya él había tenido contacto con el propietario de la finca de Boquín, con Antonio Pérez Díaz, en Londres, porque Antonino Pérez Díaz era un emprendedor icodense que se traslada a Londres para traer la primera maquinaria moderna para hacer electricidad, que es la que se conserva, está en ICO. Y Malinowski, coincide, le dice que vaya a Alemania para que sea el sitio que era donde mejor podía. Se embarca en Bremen y viene a Canarias y se monta en ICO. Y esa es la relación. Entonces, Malinowski de regreso recuerda, porque él había estado antes ya en Canarias, había estado en La Gomera, en La Palma, y recuerda, se acuerda de su amigo, porque él no quería, desembarca por el puerto de la Orotava, que era el puerto de la Cruz. El puerto de la Cruz, exacto, claro. Pero no quiere quedarse en el puerto, porque lo que quería era paz y tranquilidad. Él, de todas formas, era una persona débil de salud, con enfermedades de tipo pulmonar, y algo un poco obsesionado. Y se retira a Boquín, y en Boquín se queda un año redactando el libro más importante de la antropología moderna, que es Los Argonautas del Pacífico Occidental. Ese libro es un referente mundial. Y curiosamente han venido 3 antropólogos, vienen conmigo, hemos subido arriba y aquello está en la desidia absoluta. La casa está abandonada. ¿Y es del Cabildo? Y es del Cabildo. Y el Cabildo ha restaurado otras casas, pero esas casas no. Entonces la propuesta mía para la rehabilitación de la finca de Boquín, que es un espacio maravilloso, porque tú lo has visto desde allí, la Furnia al lado, un espacio virgen, se ha cultivado, pero no se ha potencializado. Entonces, la idea que yo propuse en la reunión previa, ahora volvemos a tener otra con un grupo que ha creado el Cabildo para dinamizar la finca, es que se restaure inicialmente la casa. Y después hay varias universidades extranjeras que posibilitan el que se haya un centro internacional. Las cátedras al uso ya no tienen mucha vitalidad, porque incluso este antropólogo dice, Álvaro, no, lo mejor es un centro de altos estudios. Me fui a Petra no es Jordania, Petra en Mallorca, y traje los estatutos de la Fundación Junípero Serra. Hoy Petra, puedes entrar si quieres en internet, el dinamizador de Petra es la cátedra de estudios
el centro de estudios de Junípero Serra. ¿Sabes quién fue Junípero Serra? Junípero Serra fue el que prácticamente todas las fundaciones de la Alta y Baja California las fundó él. Curiosamente, me traje los estatutos y simplemente con aplicar los estatutos y adaptarlos a Boquín tendríamos un centro internacional de estudio con el apoyo de más de 20 universidades extranjeras que apoyan ese proyecto. Se nos acabó el tiempo, Álvaro. Bueno. Y tenemos materia para más ocasiones, porque además vienes cargado de información. No, porque si te fijas aquí, tiene, mira, esta es un protagonista del Drago desde el 1.60 que va desde desde antes de Cristo, es la primera parte. Aquí tú preguntas, dime un año cualquiera, dime por ejemplo en 1540. Sí. Bueno, en 1540 la sangre de Drago es sobreexplotada hasta el punto de hacer desaparecer algunos ejemplares monumentales. Bueno, seguiremos hablando no solo del Drago de Icó, sino de todos los dragos, que es uno de los árboles más mágicos que hay en Canarias. Álvaro Fajardo, activista cultural, un abrazo muy fuerte, gracias por venir y por contarnos cosas tan interesantes de los dragos. ¿No? De los dragos y de Tenerife. Y de Tenerife. Recuerda, no te olvides de que tú amas tanto la isla porque tuviste que ir nadando, sí o sí. Sí, porque me tiraste ahí, me cogiste hembrado, ¡pum!, al agua, sin saber nadar y aprendí a nadar. Que si sobreviviste es que eres un superviviente. Y guardé la ropa, Un abrazo. Vale. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.